En los últimos días, el mundo entero ha hablado sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien estaba hospitalizado en Roma con neumonía bilateral y otros problemas graves. Pero ahora la noticia ha sido confirmada. El Papa Francisco falleció esta mañana en el Vaticano. Con esto, muchas personas han vuelto a hablar sobre una antigua profecía atribuida a un obispo irlandés del siglo XI. Según esta profecía, el Papa número 112 gobernaría en tiempos muy difíciles, y su muerte podría marcar el inicio del fin de los tiempos, descrito en el Apocalipsis. Y adivina, ese Papa sería Francisco. Estudiosos de esta profecía van más allá, y dicen que el próximo Papa podría ser el mensajero del Anticristo, conocido en la Biblia como el falso profeta, alguien que abriría el camino para eventos apocalípticos. ¿Estaremos realmente frente a un gran cumplimiento profético? De eso es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Pero antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Activa también el campanario de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y fácil, siempre trayendo temas actuales. Vamos a hablar ahora respecto a la muerte del Papa Francisco y la posibilidad de estar frente al cumplimiento de una supuesta profecía atribuida a un hombre conocido como San Malaquías. Antes de cualquier cosa, quiero dejar claro que respeto a todas las personas, independientemente de su fe. Sin embargo, como pastor, tengo un compromiso con la verdad de la Biblia y tengo diferencias doctrinales con el catolicismo. Pero mi objetivo no es atacar a nadie, sino exponer los hechos y las interpretaciones proféticas que han llamado la atención en los últimos días. Desde el 14 de febrero de 2025, el Papa Francisco estaba internado en el Hospital Gemelli en Roma. Todo comenzó con una bronquitis que evolucionó a una neumonía muy seria, afectando ambos pulmones. Además, sufrió complicaciones de insuficiencia renal, anemia y una disminución en el número de plaquetas en la sangre. Y hoy, un día después del domingo de Pascua, su fallecimiento fue oficialmente confirmado. Es exactamente en este escenario que resurge la profecía de los 112 papas. Vamos a entender mejor esta historia. En esta profecía hay algunos lemas escritos en latín que describen a 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta un momento decisivo, descrito como la destrucción de Roma y el final de los tiempos. Según la tradición, San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XI, habría recibido esta visión de Dios en Roma. Pero el documento solo fue publicado en 1595 por el monje Arnoldo de Willon. Esta diferencia de siglos alimenta sospechas de que el texto podría haber sido adulterado o incluso inventado para influir en los cónclaves, es decir, las elecciones de los próximos papas. El motivo por el cual muchos consideran real y verdadera a esta profecía es justamente la precisión impresionante de los 112 lemas proféticos que parecen describir a cada papa hasta el final de los tiempos. Y ahora finalmente hemos llegado al último nombre de la lista. Según esta profecía, el Papa Francisco podría haber sido el último líder de la Iglesia Católica antes de un período de gran tribulación. Y si eso realmente es cierto, la próxima figura que ocupará el trono podría no ser un papa legítimo, sino un impostor vinculado al anticristo, una pieza clave en un gobierno global maligno que engañará a millones y cambiará los rumbos de la humanidad. Si esta profecía es verdadera, entonces el mundo estará a punto de entrar en una nueva era donde nuestra fe será puesta a prueba como nunca antes. Pero, ¿hace sentido esto? ¿Tiene fundamento esta profecía
¿O todo no pasa de ser coincidencia? Para responder a esto, necesitamos primero mirar al pasado, al presente y las pistas de lo que podría venir. La lista de San Malaquías comienza a asustar cuando analizamos a los últimos papas y percibimos cómo sus lemas parecen encajar perfectamente con los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el Papa Pío X, que gobernó entre 1903 y 1914, recibió el lema Ignis Ardens, que significa fuego ardiente, una referencia a su fe intensa y su lucha incansable contra las herejías. Durante su pontificado, se destacó como reformador, promoviendo cambios en la liturgia y la moral de la Iglesia. Era visto como un líder de gran espiritualidad y firmeza, alguien que defendía la doctrina con pasión, así como el fuego que jamás se apaga, y por eso coincide exactamente con su lema, fuego ardiente. El Benedicto XV, que asumió en 1914 y gobernó hasta 1922, recibió el lema Reliquio de Pupulata, traducido como religión devastada. ¿Y cuál fue el gran evento que marcó su pontificado? La Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia, que devastó no solo países, sino también la fe de muchos. El mundo vio iglesias siendo destruidas, cristianos siendo masacrados y una Europa sumergida en el caos. Para aquellos que estudian esta profecía, la conexión entre el lema y lo que sucedió es simplemente incontestable. Luego vino Pío XI, que gobernó entre 1922 y 1939 bajo el lema Fides Intrépida, que significa fe destemida. Su pontificado coincidió con la ascensión del fascismo y el nazismo, regímenes que trajeron persecuciones religiosas, censura y violencia. Y a pesar de las amenazas, mantuvo una postura firme contra esas ideologías, denunciando públicamente los abusos de los regímenes totalitarios. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él, tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Después subió al trono Pío XII, de 1939 a 1958, cuyo lema era Pastor Angélicos o Pastor Angélico. Durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentó un dilema muy grande. ¿Cómo proteger a los cristianos sin poner en riesgo a la Iglesia? Algunos dicen que fue un líder silencioso que ayudó a refugiados en secreto. Otros afirman que debería haber sido más audaz. El hecho es que su pontificado fue marcado por la guerra y la incertidumbre, así como un pastor intentando guiar su rebaño en medio del caos. Luego llegó Juan XXIII, que gobernó entre 1958 y 1963, con el lema Pastor et Nauta, o Pastor y Navegador. ¿Y qué hizo? Inició grandes reformas en la Iglesia, guiándola como un capitán, conduciendo un barco en aguas turbulentas, exactamente como su lema. Después vino Pablo VI, entre 1963 y 1978,
Él llevaba el lema Flos Florum, o flor de flores. Y observen este detalle curioso. Su escudo papal contenía 3 lirios, flores que simbolizan pureza y devoción. Entonces, llegó Juan Pablo I en 1978, cuyo lema fue De Mediat Lunae, o de la media luna. Y aquí las coincidencias se vuelven aún más extrañas. Este papa reinó solo 33 días, muriendo de manera muy misteriosa. Y adivinen, su elección y su muerte coincidieron exactamente con las fases de media luna. Quien le sucedió fue Juan Pablo II, uno de los papas más influyentes de la historia, de 1978 a 2005. Su lema era De labore soles, que significa del trabajo del sol. Y por increíble que parezca, nació en un día de eclipse solar. Si eso no fuera suficiente, murió en otro eclipse parcial. Además, su misión como papa fue esparcir la fe por todo el mundo, como un sol que brilla para todas las naciones. Después llegó Benedicto XVI, de 2005 a 2013, bajo el lema Gloria Olivae, o Gloria de la Oliveira. La oliveira es el símbolo de la Orden de San Benito, y aunque Benedicto XVI no era miembro directo de la orden, su nombre y formación estaban fuertemente ligados a ella. Pero lo más marcante de su pontificado fue su renuncia, algo extremadamente raro en la historia de la Iglesia, lo que hizo que muchos creyeran que estábamos entrando en la fase final de la profecía. Y luego, después de todos estos señales a lo largo de la historia, llegamos al nombre final de la lista, el Papa Francisco. Si la profecía está correcta, él no solo cerró esta sucesión, sino que también abriría las puertas para un período sin precedentes de tribulación en la tierra. Y aquí está el detalle más perturbador. Según la profecía, el último papa sería un hombre llamado Pedro el Romano. Y el Papa Francisco, aunque argentino, tiene raíces italianas y eligió el nombre Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo incluía Pietro, es decir, Pedro. Y por eso que ahora que Francisco ha fallecido, muchos están diciendo que el próximo papa será sí el gran engañador, el octavo rey, que se menciona en el Apocalipsis capítulo 17, es decir, el falso profeta que preparará el mundo para el anticristo. Ahora entonces, queda una pregunta. ¿Todo esto es solo una coincidencia o una advertencia de lo que está a punto de suceder? Hermanos, el Vaticano ya vive un momento muy turbulento, con crisis, escándalos y divisiones. Francisco fue un papa controvertido, amado por unos y rechazado por otros. Y muchos creen que su salida del escenario mundial está dando inicio a algo mucho más grande. Hasta el pastor Daniel Mastral, poco antes de su muerte, habló sobre la teoría del octavo rey del Apocalipsis 17, sugiriendo que el próximo papa ocuparía ese papel, aliándose a un gobierno global anticristiano. Esta combinación de creencias, sumada a la muerte de Francisco, hace que tantas personas estén con los ojos bien abiertos para lo que pueda suceder en las próximas semanas o meses. Hermanos, independientemente de lo que suceda, la verdadera esperanza de los cristianos no está en los papas, sino en Cristo. El mundo puede cambiar, las profecías pueden cumplirse, pero nuestra verdadera fe en Jesús como único Señor y Salvador jamás será destruida. Y ahora, después de todo esto, quizás te estés preguntando, pero pastor, ¿quién garantiza que el Papa Francisco fue el último? Hermanos, esa es una pregunta legítima. Al fin y al cabo, a lo largo de la historia, se ha previsto tantas veces el final de los tiempos, y nada ha sucedido, ¿no es cierto? Para aquellos que creen en la profecía de San Malaquías,
Hay tres señales claras que apuntan a que Francisco fue el último papa antes de la Gran Tribulación. La primera es la conexión con el nombre Pedro. Como les dije, según la profecía, el último papa sería llamado Pedro el Romano. Francisco no tiene ese nombre directamente, pero su nombre fue inspirado en San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo era Giovanni di Pietro, es decir, Pedro. Además, su familia tiene origen italiano, lo que fortalece su conexión con Roma. El segundo punto son las grandes tribulaciones que marcaron su pontificado. Desde que asumió, Francisco enfrentó crisis internas en el Vaticano, escándalos de abusos, tensiones entre alas conservadoras y progresistas, y un mundo cada vez más polarizado. Muchas de sus decisiones fueron cuestionadas y se convirtió en uno de los papas más controvertidos de la historia moderna. Y para aquellos que interpretan la profecía de manera más simbólica, esto podría representar la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, es decir, un colapso de la autoridad tradicional de la Iglesia, y eso está relatado en la profecía. Pero el tercer y más intrigante señal está ligado a la renuncia de Benedicto XVI. Durante siglos, la tradición católica sostuvo que un papa debería permanecer en el cargo hasta su muerte. Sin embargo, Benedicto XVI rompió esa regla, abriendo espacio para la ascensión de Francisco. Para muchos, esta renuncia no fue solo un acto aislado, sino un preanuncio de que algo estaba cambiando radicalmente en la jerarquía de la Iglesia. Y muchos creen que esta transición preparó el camino para el último papa de la lista, y después de él, para algo mucho más grande y sombrío. Por supuesto, hermanos, no faltan los escépticos. Hay quienes dicen que las fechas y los nombres podrían haber sido manipulados a lo largo de los siglos, o que la profecía no es más que una invención para influir en las elecciones papales. Pero el hecho es que siempre que un papa muere, estas profecías resurgen con fuerza total. Y aquí viene una última cuestión. Si Francisco realmente fue el último papa, ¿qué viene a continuación? Sería el próximo líder, que en realidad no sería un papa legítimo, sino el falso profeta que divulgaría al anticristo. Pero hermanos, no necesitamos tener miedo de esto. Necesitamos confiar en el Señor, poner nuestra fe en Él y no temer lo que está por venir. No importa cuáles sean los señales, nuestra única seguridad está en nuestra relación con Jesús. Por eso, si no tienes certeza de tu salvación, entrega tu vida a Jesús Cristo, arrepiéntete de tus pecados y comienza a andar en sus caminos. Estoy seguro de que esa será la mejor decisión de tu vida. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó para darnos la vida eterna. Por eso, no importa lo que pasemos en este mundo, no podemos perder nuestra fe. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.